El cielo parecía romperse en 1000 pedazos. Las nubes giraban como si el propio mundo quisiera tragarse a los vivos. El viento arrastraba árboles, chatarra y gritos lejanos. Las señales luminosas de evacuación parpadeaban en rojo, y la carretera costera estaba completamente sumergida. Santiago Rivas corría. No había más autos en movimiento, solo él y el rugido ensordecedor del huracán acercándose como un monstruo invisible, pero absolutamente real. Sus botas chapoteaban en lodo hasta los tobillos, su mochila golpeaba contra su espalda, y apenas podía ver por la mezcla de lluvia y tierra que le cubría el rostro. Lo único que lo impulsaba era el instinto: escapar. Sobrevivir. No sabía hacia dónde corría. Solo huía de algo que no podía enfrentar. El viento soplaba con una violencia que lo hacía tropezar cada 10 pasos. A su alrededor, el bosque parecía vivo, como si las ramas lo intentaran atrapar, como si las raíces quisieran hacerlo caer. No había refugio a la vista. Solo árboles desnudos y cielo furioso. Hasta que lo vio. A unos metros, medio cubierto por la tierra removida y rodeado de lo que parecían restos de una estructura antigua, Santiago distinguió un brillo metálico. Una compuerta, apenas visible entre la maleza y los escombros. Parecía demasiado vieja para pertenecer a alguna instalación moderna, y sin embargo, tenía algo magnético. Como si lo llamara. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ella. Se agachó, raspándose las rodillas, y con todas sus fuerzas empujó la pesada puerta circular. Estaba oxidada, pero no cerrada con candado. Se dio con un crujido agudo y húmedo. Santiago no dudó. Se deslizó por la abertura como un animal perseguido y apenas bajó el primer escalón, la compuerta se cerró tras él de golpe, sellándolo en la oscuridad. El silencio era abrumador. Solo se escuchaban las gotas de agua resbalando por su cuerpo. Respiraba rápido, jadeando, mientras intentaba comprender dónde estaba. Estaba empapado, su corazón golpeaba con fuerza en el pecho, y la negrura era total. No había luces. Solo oscuridad. Pero algo era evidente: aquel lugar no era una simple bodega abandonada. Un pitido suave sonó en la distancia. Luego, una serie de luces tenues comenzaron a encenderse una tras otra, revelando un pasillo angosto con paredes metálicas cubiertas de óxido y marcas grabadas. No eran letras. No eran números. Eran símbolos que parecían respirar con vida propia. Santiago se quitó la mochila con manos temblorosas. Cada paso que daba hacia el interior lo alejaba del mundo exterior, del caos, de la tormenta, pero también lo acercaba a algo desconocido. Se adentró más, sintiendo que el aire aquí no era solo más denso, sino también más frío. Como si no hubiera sido respirado en siglos. Como si nadie hubiera puesto un pie en aquel lugar desde hacía generaciones. Un zumbido. Largo. Constante. Bajo. Se detuvo. No estaba solo. El sonido no era mecánico. Era orgánico. Como si algo respirara muy hondo, y muy lento. Santiago contuvo el aliento. Pegó la espalda a la pared, observando a su alrededor, hasta que escuchó una voz. Una voz femenina, lejana, quebrada, como si saliera de un sueño o una pesadilla antigua. Hoy, termina, mi ayuno. Sus palabras no parecían dirigidas a nadie. Eran como un susurro que recorría el pasillo, como un pensamiento flotando en el aire pesado del refugio. Santiago cerró los ojos un instante. Su piel se erizó. No sabía si lo que había escuchado era real o si su mente, agotada por la tormenta, le jugaba una mala pasada. Pero entonces lo volvió a oír, más cerca, más claro, más humano. Después de tanto silencio, ¿eres tú, el elegido? Eligió no responder. Avanzó. Sus pies resonaban en el piso metálico con un eco profundo. Cada paso parecía hacer que las luces del pasillo se volvieran más brillantes. Como si una conciencia estuviera despertando a su paso. A cada paso, el aire parecía tener más peso. Como si llevara siglos encerrado. Y con ese aire, algo más también despertaba. Un nudo se formó en su garganta. Porque, por primera vez, Santiago no sentía miedo como cuando enfrentó el huracán. No. Esto era diferente. Esto era antiguo. Y en lo más profundo de sus huesos, sabía que no debía estar allí. Pero ya era tarde para escapar. Había entrado al refugio. Y alguien, algo, lo estaba esperando. Santiago avanzaba por el pasillo con el corazón latiendo como un tambor primitivo. El zumbido suave seguía allí, palpitando en el aire como una respiración invisible. A cada paso,
El mundo que había dejado atrás parecía desvanecerse, reemplazado por algo más frío, más profundo, más antiguo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que emitían una leve luz azulada, y a pesar de lo desgastado de todo, el lugar no olía a podredumbre. Olía a estancamiento, a siglos sin presencia humana, y sin embargo, había algo vivo. Algo que lo observaba. Al final del pasillo, una puerta se abrió con un gemido seco, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Santiago cruzó el umbral y entró en una sala redonda, como una cápsula metálica. En el centro, una estructura de cristal en forma de capullo palpitaba con una luz tenue. Dentro, una figura. Él se quedó inmóvil. No era una máquina. Era una mujer. Alta. Su cuerpo desnudo flotaba en una especie de líquido espeso, translúcido, que parecía sostenerla en estado de sueño. Tenía la piel pálida, casi nacarada, y sus cabellos se deslizaban lentamente dentro del líquido como si fueran hilos de plata viva. Su rostro no mostraba dolor. No mostraba nada. Era serenidad absoluta, pero también un vacío profundo. Como si llevara tanto tiempo durmiendo que había olvidado cómo se sentía el mundo. Santiago no sabía cuánto tiempo estuvo ahí, mirándola. Entonces, la voz volvió a sonar. No desde los altavoces, no desde ninguna bocina. Desde dentro de su cabeza. Hoy, termina mi ayuno. Santiago se estremeció. La cápsula emitió un chasquido. El líquido comenzó a drenarse con un sonido húmedo. Vapor salió por las rendijas. La compuerta se abrió como los pétalos de una flor mecánica. Y ella cayó de rodillas al suelo. Pero no cayó con debilidad. Cayó con decisión. Como si ese momento, esa liberación, fuera parte de un ritual largamente esperado. Santiago no se movió. Ella levantó la cabeza. Y sus ojos lo perforaron. Brillaban, no con luz, sino con hambre. No un hambre de carne ni de sangre. No era animal. Era un deseo viejo, uno hecho de soledad, de desesperación silenciada durante siglos. Su mirada no pedía ayuda. Exigía contacto. Reconocimiento. Existencia. ¿Eres real? Preguntó ella con la voz temblorosa, como si fuera la primera palabra que decía en 1000 años. Sí, eso creo. Tú no perteneces aquí. Tú tampoco, respondió él, sin saber por qué esas palabras le salieron tan naturalmente. Ella se puso de pie con lentitud. Su cuerpo se movía con una gracia antinatural, casi como si no perteneciera a la gravedad de este mundo. Y sin embargo, sus pasos eran firmes. No intentaba ocultar su desnudez. No había vergüenza en ella, solo un aura de poder contenido. Santiago no pudo apartar la mirada. No era deseo lo que sentía. Era reverencia. ¿Tu nombre? Preguntó ella. Santiago. ¿Y tú? Hubo un silencio. Sus labios se separaron lentamente, y cuando dijo su nombre, todo pareció detenerse. Naira. Naira se acercó, lenta, sin tocarlo. Se detuvo frente a él. Tan cerca que podía sentir su respiración, que tenía un ritmo extraño, no del todo humano. Eres diferente a los otros que vinieron antes, dijo ella. ¿Otros? Hace siglos. Técnicos, científicos, soldados. Todos intentaron despertar lo que no comprendían. Vinieron buscando poder, pero no tenían lo que yo necesitaba. ¿Y qué necesitas? Naira no respondió. Alzó la mano y la colocó sobre el pecho de Santiago. No con fuerza, sino como si quisiera sentir sus latidos. Él no se movió. Su mano era fría, pero no incómoda. Su piel brillaba apenas, con pequeños trazos plateados que pulsaban lentamente, como si su energía estuviera sincronizándose con la de él. Tu corazón me habla. No con palabras. Con hambre. Yo no. Naira lo interrumpió. No el hambre de carne, Santiago. El hambre de estar completo. Ella cerró los ojos por un momento y suspiró. Fue un suspiro largo, como si su alma se expandiera por primera vez en siglos. Su cuerpo tembló ligeramente. Algo en ella cambió. Una rigidez desapareció. No he besado nunca. No me lo permitieron. El deseo era castigo. El afecto, corrupción. Sus palabras flotaban entre ellos como una confesión hecha al universo. ¿Quieres intentarlo? Preguntó él, sin saber por qué. No había lógica. No había racionalidad. Solo dos seres que no se conocían pero que estaban solos, incomprendidos, atrapados en un lugar fuera del tiempo. Ella había dormido siglos.
Él huía de una muerte por la tormenta. Y se encontraron. En la oscuridad. En el fin del mundo. Naira se inclinó hacia él. Sus labios rozaron los suyos. No fue un beso de pasión ni de fuego. Fue un beso de reconocimiento. Y en ese instante, Naira gimió. No de placer. De liberación. Sus rodillas temblaron. Su cuerpo entero se estremeció. Retrocedió apenas, respirando hondo, y colocó una mano sobre su vientre. No lo entiendo. Tu energía es como un veneno que limpia. Me cambia por dentro. Santiago dio un paso hacia ella, sin saber si debía preocuparse. ¿Te duele? No. Me transforma. Ella lo miró como si acabara de ver un sol por primera vez. Este ayuno no era solo físico. Era emocional. Espiritual. Pero tú me diste algo más que contacto. Me diste una razón. Y por eso, hoy termina mi ayuno. Y comienza mi renacimiento. Santiago no sabía qué implicaba eso. Pero de algo estaba seguro. Ya no estaba solo. Y lo que fuera Naira, tampoco. El silencio dentro del refugio era casi reverencial. Después del beso, Santiago permanecía inmóvil. No por miedo. No por confusión. Sino porque sentía que algo antiguo, algo imposible de explicar con palabras, se había activado dentro de ambos. Como si ese instante hubiese abierto una puerta invisible que no volvería a cerrarse jamás. Naira seguía frente a él, respirando de forma irregular. Sus ojos, aún brillando con esa intensidad sobrenatural, lo miraban como si tratara de memorizar cada rasgo de su rostro. Sus pupilas, antes tan frías, temblaban ahora con emociones que parecían nuevas para ella. Emociones humanas. Cálidas. Descontroladas. Santiago fue el primero en hablar, en un susurro que casi se rompía al salir de su boca. ¿Estás bien? Naira asintió, pero con una lentitud que denotaba algo más profundo. No era una simple afirmación. Era aceptación. Cambio. Transformación. Nunca me habían tocado así, murmuró ella, como si se hablara a sí misma. ¿Así como? Con intención, con alma. Naira retrocedió unos pasos, y sus dedos acariciaron levemente sus propios labios. Parecía redescubrir su cuerpo, su piel, sus sentidos. Como si, al haber estado encerrada tanto tiempo, incluso el roce más pequeño la estremeciera hasta los huesos. Se llevó una mano al pecho y cerró los ojos. Siento algo dentro de mí. No es dolor. Es expansión. Como si una semilla, enterrada desde hace siglos, empezara a florecer por primera vez. Santiago se acercó un poco. No sabía si debía tocarla de nuevo. No quería romper el equilibrio frágil que colgaba entre ambos como una cuerda tensa. Pero Naira dio un paso hacia él, descalza sobre el frío suelo metálico, y se detuvo frente a su pecho. Puedo escucharlo, susurró. ¿Escuchar qué? Tu corazón. Tu vibración. Está gritando. Pero no de miedo. Ella alzó la mano lentamente y la colocó otra vez sobre su pecho. Esta vez, Santiago la cubrió con la suya. Sus dedos se entrelazaron como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Como si el universo los hubiera soñado así. Siento que te conozco, dijo él, con un hilo de voz. Tal vez siempre me conociste. Tal vez tú fuiste el que me llamó desde el otro lado del tiempo. Naira bajó la mirada, y por un instante, su expresión cambió. Dolor. Melancolía. Una nostalgia tan profunda que Santiago sintió un nudo en el pecho solo con verla. ¿Qué pasó aquí, Naira? Ella tardó en responder. Caminó hacia uno de los paneles metálicos y lo acarició con los dedos, como si tocara una tumba. Este lugar fue un santuario, luego un laboratorio, y al final, una prisión. Mi especie me encerró aquí para silenciar mi deseo. Me acusaron de sentir demasiado. De querer entender lo que ellos despreciaban, la conexión emocional, el afecto, la entrega. Me dijeron que era una aberración. Así que me sellaron. Dijeron que si ayunaba de emociones, mi pureza volvería. Pero no volvió. Solo quedó la espera. Santiago la miró en silencio. No sabía qué decir. Solo sabía que su pecho ardía con una mezcla de compasión, rabia y atracción. Ella había sufrido siglos de castigo por atreverse a sentir. Y ahora, por primera vez, se le permitía ser tocada. Él se acercó y deslizó los dedos por su mejilla, suave, como si temiera que se deshiciera entre sus manos. No eres aberración. Eres hermosa. Eres real. Eres. Naira lo interrumpió, pero no con palabras.
Sus labios lo buscaron, y esta vez no hubo temor ni duda. Fue un beso lento, profundo, cargado de una intensidad tan íntima que Santiago sintió como si el tiempo se quebrara. Naira temblaba. Todo su cuerpo reaccionaba con sobresaltos delicados, como si cada segundo de ese contacto la resucitara. Su respiración se aceleró. Se pegó a él, temblando, y su voz llegó como una súplica en medio del deseo contenido. Dime que esto no es un sueño. Dime que puedo quedarme contigo. No era una pregunta retórica. Era necesidad pura. Era la voz de alguien que había esperado una eternidad para sentir lo que ahora sentía. No vas a estar sola nunca más, dijo él, y la abrazó. Y fue en ese instante que el refugio tembló. Leve, casi imperceptible al principio. Luego, más fuerte. Las luces parpadearon. Naira se separó de golpe, como si algo invisible le hubiese tocado la espalda. No puede ser, murmuró con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa? Alguien, o algo, ha percibido el cambio. El pacto ha sido roto. Santiago frunció el ceño. ¿Qué pacto? El que me mantenía sellada. Si yo despertaba por deseo propio, despertaba sola. Pero si otro corazón me tocaba desde fuera, y yo le respondía, el núcleo sabría que fallé. ¿Y entonces qué? Vendrán. ¿Quiénes? Los guardianes del silencio. Ellos no perdonan el amor. El silencio volvió a llenar el refugio, pero esta vez ya no era sereno. Era opresivo, como si una sombra estuviera comenzando a arrastrarse desde lo más profundo de la tierra. Una promesa de juicio, de castigo. Naira lo miró. Su piel seguía brillando, pero ahora temblaba. No por miedo, por una certeza amarga. Tú me tocaste, Santiago. Y yo, te elegí. Ahora no hay vuelta atrás. Y si vienen, dijo él, que vengan. Ella lo miró con asombro. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tal vez no. Pero prefiero enfrentar a todo un universo que vivir sin lo que acabo de sentir contigo. Naira cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. No era humana. Brillaba como cristal líquido. Cayó al suelo, y cuando tocó el metal, una señal de advertencia se encendió en una de las paredes, proyectando símbolos rojos. Ya no están lejos. Entonces prepárate, dijo él. No pienso perderte ahora que por fin te encontré. Ella lo miró, y en sus ojos ya no quedaba solo hambre o tristeza. Ahora también ardía fuego. Y el amor, por primera vez en siglos, era más peligroso que el castigo. El refugio ya no parecía un santuario enterrado. Ahora, sus paredes respiraban con una vibración grave, como si algo gigantesco se estuviera acercando desde el fondo de la tierra. Las luces parpadeaban, no por fallo eléctrico, sino por presión. Por la presencia inminente de algo que no debería estar despierto. Algo que no aceptaba el amor como fuerza ni la libertad como elección. Naira se movía con rapidez ahora. Su cuerpo, tan suave y tembloroso antes, había adoptado una postura diferente. Firme. Fluida. Cada movimiento era exacto, como si su memoria celular supiera lo que venía. Como si en el fondo siempre hubiese sabido que esto ocurriría. No debí besarte, dijo mientras abría un compartimiento escondido tras una pared. Santiago se acercó, respirando agitado. No digas eso. No fue un error. Lo sé. Fue perfecto. Por eso es tan peligroso. Del hueco en la pared extrajo una esfera opaca, del tamaño de una calabaza pequeña. La sostuvo con ambas manos y ésta comenzó a emitir un murmullo agudo. El metal del refugio reaccionó al instante, como si reconociera el objeto, como si supiera lo que significaba. Santiago dio un paso hacia ella, tocó con suavidad su espalda, sintiendo la tensión bajo su piel. ¿Qué es eso? La llave de la ruptura. Si ellos cruzan el umbral de este plano, debo decidir, rendirme, o activar esto. ¿Y qué ocurre si lo activas? Todo se desintegra. Incluso yo. Santiago apretó los dientes. Entonces no lo activaremos. Tú no decides eso. No conoces lo que somos, ni lo que pueden hacer. No. No lo conozco. Pero no me iré. No después de lo que compartimos. No después de haberte visto, sentir. Naira lo miró con esos ojos que ya no eran fríos ni perfectos. Ahora mostraban fisuras, grietas que revelaban vulnerabilidad. Humanidad. Tú me hiciste débil. No. Te hice libre. La esfera dejó de vibrar. Como si esperara. Como si supiera que la decisión aún no estaba tomada. Un estruendo recorrió el túnel.
profundo, metálico, lejano. No era una explosión. Era una llegada. Santiago levantó la cabeza, alerta. Naira dio un paso hacia el pasillo y extendió la mano. Sus dedos comenzaron a emitir un resplandor suave, plateado, como antes, pero más intenso. Ya están aquí. ¿Dónde? Debajo. En el núcleo. Vendrán desde abajo. Como raíces venenosas. El refugio entero comenzó a emitir ese zumbido que ya no era solo del sistema. Era orgánico. Como un grito de advertencia contenido en acero. Santiago corrió hacia la entrada. No sabía qué buscaba, pero necesitaba ver con sus propios ojos. Cuando se asomó por uno de los corredores, lo vio. El suelo se abría. Como si una flor muerta brotara en reversa desde las profundidades, un grupo de figuras comenzaba a surgir. Altos. Alargados. Grises. No tenían rostros, solo superficies lisas que reflejaban la luz como espejos rotos. Caminaban sin prisa. Sin ruido. Sin alma. Naira apareció a su lado. Guardianes del silencio. No hablan. No sienten. Solo juzgan. ¿Y cómo se enfrentan? Con voluntad. Con presencia. Ellos destruyen lo que consideran impuro. Si sienten dudas, atacan. Entonces déjame ser su duda, dijo Santiago, adelantándose. Naira lo detuvo con una mano en su pecho. No entiendes. Si te ven como una amenaza directa, absorberán tu cuerpo. Lo fundirán contigo mismo. Te borrarán. No me importa. No si eso significa perderte. Ella cerró los ojos un momento. Te amo. Y eso lo cambia todo. Una de las figuras avanzó más que las otras. Se detuvo justo frente a ellos. No tenía boca, pero la vibración que emitía era clara. Repulsión. Juicio. Rechazo. Alzó su brazo delgado, terminando en 5 dedos largos y afilados, como lanzas vivas. Lo apuntó a Naira. No hablaba con palabras. Pero lo que comunicaba era absoluto. Contaminada. Ella retrocedió. Su mano se aferró a la de Santiago. No dejaré que me arrebaten esto. Lo que soy contigo. Lo que siento contigo. El brazo se alzó más. El aire cambió de densidad. Todo parecía comprimirse en ese momento. Santiago sintió un hormigueo en los dientes, en la piel. Como si su cuerpo fuera a implosionar. Y entonces, gritó. No un grito de miedo. Un rugido de humanidad. La figura retrocedió medio paso. Un movimiento imperceptible, pero real. Los otros 3 que habían surgido se detuvieron. Santiago se adelantó, los ojos encendidos. El cuerpo erguido. Su pecho descubriendo una cicatriz que no recordaba tener, brillando como si algo dentro de él comenzara a despertar también. Algo más antiguo incluso que el juicio de los guardianes. No somos error. Somos elección. Las figuras vibraron. El aire comenzó a arder. Naira se acercó a él por detrás. Apoyó ambas manos sobre sus hombros. Su energía comenzó a fluir hacia él. Y por primera vez, la esfera que había traído antes, flotó sola. El metal del refugio crujió. Las luces explotaron. El suelo tembló. Una onda salió de Santiago y Naira. Los guardianes se detuvieron. Uno cayó de rodillas. El que lideraba retrocedió. Se están debilitando, dijo Naira, sorprendida. No, se están recordando. ¿Recordando qué? Lo que fueron. Antes de olvidar. Antes de la obediencia. El líder cayó de espaldas. Y luego, silencio total. No huyeron. No atacaron. Simplemente desaparecieron. Como humo. Como niebla que decide dejar de existir. Santiago cayó de rodillas, exhausto. Naira lo abrazó por detrás, pegando su cuerpo al suyo, temblando. No por miedo esta vez. Por amor. Acabas de hacer lo imposible, murmuró ella en su oído. Y aún no entiendo cómo. No lo necesitas. Tu instinto fue lo que salvó todo. No soy especial, Naira. Eres humano. Y eso, lo es todo. Ambos permanecieron abrazados en el suelo mientras el refugio, una vez tumba y cárcel, respiraba ahora con otro ritmo. Uno nuevo. Uno libre. Pero bajo los cimientos, muy lejos, otra vibración comenzaba. No era juicio. Era venganza. Y aún quedaba más por enfrentar. El silencio era engañoso. Después de que los guardianes desaparecieron,
Santiago y Naira permanecieron abrazados en el suelo del refugio, sintiendo que sus cuerpos no eran los mismos. Algo había cambiado. En él, un pulso nuevo vibraba bajo la piel. En ella, un temblor antiguo se había disipado, dejando una certeza peligrosa. Su amor no había sido ignorado por el universo, había sido marcado. No habían ganado. Solo habían sido vistos. Y eso lo cambiaba todo. Se levantaron despacio, respirando como si el aire pesara más de lo normal. Las luces parpadeaban con menos violencia. Algunas partes del sistema parecían apagarse por completo. El refugio, de algún modo, estaba muriendo con ellos dentro. Naira caminó hasta el panel donde antes había activado la esfera. Esta flotaba en medio del aire, girando lentamente, sin emitir ningún sonido. Solo pulsaba con una luz roja débil. Santiago se acercó. ¿Qué significa eso? Que hemos sido identificados. No solo localizados. Nos están rastreando. Los que vinieron no eran soldados. Eran emisarios. Escaneaban mi bioforma y la tuya. Tomaron nuestras frecuencias, nuestras conexiones, y enviaron una señal. ¿A dónde? A los altos. ¿Y quiénes son? Los jueces. Los exterminadores. No solo guardianes. Son los que limpian el error. Y para ellos, nosotros lo somos. Santiago se quedó en silencio. La palabra exterminadores pesó en su cabeza como una condena. Miró a Naira. Ella no parecía asustada. Solo decidida. Entonces no tenemos tiempo. No. Ya no. Santiago se volvió hacia una de las paredes. Tomó una de las barras metálicas del soporte lateral. Era pesada, rugosa, pero firme. Un arma improvisada, apenas digna de llamarse así. Pero era suficiente para él. Por ahora. El refugio comenzó a temblar otra vez. Esta vez no eran vibraciones lejanas. El suelo realmente se abría. Grietas empezaban a formar líneas ardientes a lo largo de los pasillos. Un sonido agudo cruzó el aire. Como un canto distante. Pero no era armonía. Era una advertencia. Era un aviso de muerte. Naira corrió hacia uno de los compartimientos sellados. Golpeó una secuencia sobre un panel oculto. Se abrió una pequeña cámara. Dentro, una armadura vieja, oxidada, de un diseño que Santiago no podía descifrar. Era delgada, flexible, con líneas orgánicas y placas que se adaptaban a su cuerpo como una segunda piel. Tú la usarás, dijo ella. ¿Estás segura? Yo no la necesito. Tú sí. Él se quitó la ropa mojada que aún colgaba de su cuerpo. Ella lo ayudó, sin vergüenza ni prisa. Tocó su piel con cuidado, como si ese acto fuera más íntimo que cualquier otra cosa. La armadura se ajustó a él como si lo hubiera estado esperando. Como si hubiera sido creada para él. El refugio explotó en sonido. Una pared colapsó. Y entraron. No eran como los anteriores. Eran cuerpos fundidos en sombras líquidas, caminando sin pasos, flotando como niebla sólida. 10, 12, 20. No tenían forma definida, pero todos tenían ojos. Cientos. Como estrellas apagadas. Lo miraban todo. Lo absorbían todo. Naira dio un paso al frente. Yo los distraigo. Tú mantente detrás. No. Santiago se adelantó con la barra en la mano. Y cuando el primer ente se lanzó hacia él, lo golpeó con tanta fuerza que el impacto sacudió el aire. El cuerpo negro chilló. Un chillido sin voz. Se deshizo en un humo espeso. Los otros se detuvieron un instante. Naira lo miró, asombrada. Eso no es fuerza humana. Santiago jadeaba. Su brazo ardía. La barra brillaba. No con fuego. Con símbolos. Los mismos que había en las paredes. No entiendo qué pasa. Tú estás resonando. Estás despertando. Santiago, tú, no eres solo humano. Otro enemigo cargó hacia él. Esta vez, Santiago no esquivó. Lo dejó acercarse, y justo cuando la figura lo tocó, su pecho brilló, y una explosión silenciosa se desató desde su cuerpo. La sombra voló en 1000 pedazos, como si fuera hecha de papel quemado. Pero también dolía. Santiago cayó de rodillas. Sangre salía de su nariz. Sus oídos pitaban. Sentía que algo en su interior se rompía cada vez que usaba esa energía. Como si estuviera usando un poder que no le pertenecía. Naira lo sostuvo. No puedes seguir así. Estás ardiendo por dentro. No puedo parar. Si no lo hago yo,
vendrán por ti. Una figura más alta que las demás se materializó desde el fondo del pasillo. Era distinta. Su cuerpo no oscilaba. Era firme, negro como la noche absoluta. Y en su pecho, un símbolo dorado. Ese es un ejecutor, dijo Naira en un susurro tembloroso. Santiago se levantó con dificultad. La barra ardía en su mano. Su armadura palpitaba. La sangre le bajaba por la barbilla, pero sus ojos no mostraban debilidad. Solo furia. Entonces ejecutemos juntos. El ejecutor alzó ambas manos. 2 cuchillas se formaron desde su sombra. Cortaban el aire sin tocarlo. Y cargó hacia ellos con una velocidad imposible. Santiago no pensó. Corrió hacia él. Gritó. Saltó. El choque fue brutal. La barra se partió al medio. El ejecutor lo empujó contra una columna. Santiago sintió que 3 costillas crujían. Pero no cayó. Su brazo izquierdo brillaba ahora. Sin armadura. Solo carne, marcada. Grabada con luz. Naira gritó su nombre. Santiago alzó el brazo. Una llamarada blanca explotó desde su palma. El ejecutor se cubrió. Pero la energía lo alcanzó. Lo quemó. Lo rompió. La criatura chilló, más fuerte que todas. El refugio tembló como si colapsara. Las sombras restantes huyeron. Algunas se disolvieron. Otras escaparon entre grietas. El ejecutor cayó de rodillas. Y entonces Naira se acercó, sus ojos ardiendo en azul. Esta es tu última visión. Míralo bien. Ella puso la mano sobre la frente del ejecutor. Y su cuerpo se disolvió como humo ante la luz del sol. Todo quedó en silencio. Santiago cayó. Naira corrió hacia él, lo sostuvo en brazos. Tenía sangre en la boca, pero sonreía. Estás herido. No debiste enfrentarlo tú solo. Lo haría otra vez. No podía dejar que lo hicieran. Ella lo besó. Largo. Doloroso. Real. Y cuando sus labios se separaron, Santiago susurró. Ahora lo entiendo. ¿Qué cosa? Esto que siento por ti, no es humano. No. Es más grande. Y por eso, el universo nos teme. El refugio temblaba bajo sus pies. Pero esta vez no era por amenaza. Era por liberación. Santiago yacía en el suelo, sostenido por Naira entre sus brazos. Tenía el cuerpo cubierto de heridas, pero sus ojos no reflejaban dolor, sino una calma inusual. La tormenta dentro de él se había disipado. Ya no había miedo, ni rabia, ni confusión. Solo amor. La armadura se deshacía lentamente, como si comprendiera que ya no era necesaria. La energía que lo había protegido, que lo había guiado, parecía volver a descansar en su interior, fusionándose con su sangre. Naira apoyó su frente contra la de él. El ejecutor ha desaparecido. Y con él, el juicio. Ya no vendrán más. ¿Estás segura? Lo sé. Porque al final, no fue la violencia la que nos salvó. Fue esto. Esto que creamos sin entenderlo. Santiago levantó una mano, débil pero firme, y acarició la mejilla de Naira. Sus dedos eran suaves, pero en ellos todavía latía el poder que había vencido a los antiguos. El mismo poder que había nacido del beso, del abrazo, del roce compartido entre 2 seres que no debían encontrarse, pero que se eligieron. Necesito salir de aquí, dijo él. Ella sonrió. Yo también. La esfera flotante descendió. Ya no emitía advertencias ni luces rojas. Se volvió blanca, serena, y emitió un sonido suave, como un canto de bienvenida. En la pared, una compuerta que hasta entonces había permanecido oculta se deslizó hacia un lado. Detrás, una escalera metálica subía hacia una superficie desconocida. Naira ayudó a Santiago a levantarse. Él cojeaba, pero caminaba. Sus cuerpos, uno sosteniéndose del otro, comenzaron a ascender, paso a paso, dejando atrás las sombras, las cadenas, el encierro. Cuando llegaron a la superficie, el mundo había cambiado. El huracán ya no existía. El cielo era una mezcla dorada de amanecer y bruma. El bosque destruido parecía respirar lentamente, como si se estuviera curando. La luz no era brillante, pero era cálida. No abrasadora, sino protectora. Santiago cerró los ojos un momento. Huele a tierra viva. Sí, a renacimiento. Ella lo ayudó a avanzar unos metros más, hasta una colina desde la que se podía ver el horizonte. Naira respiró hondo, como si absorbiera el planeta por primera vez. Su piel, antes pálida como una flor marchita,
ahora brillaba con vida. Los trazos plateados habían desaparecido. Su cuerpo ya no estaba marcado por cadenas invisibles. Era libre, hermosa, entera. ¿Qué eres ahora?, preguntó él. Lo mismo que tú. Lo que decidimos ser. Santiago rió levemente. Eso suena a poesía. Es que lo es. Se sentaron juntos sobre una roca grande. Ella se abrazó a él por detrás, rodeándole el pecho con los brazos. Apoyó su mejilla contra su espalda, sintiendo los latidos que tanto la habían llamado en su encierro. ¿Y ahora qué?, murmuró él. Ahora todo. Comenzamos de cero. ¿Dónde? Donde sea. No tenemos a dónde ir. Entonces construyamos algo nuevo. Aquí, o más allá. Naira levantó la mirada hacia el cielo. Un punto de luz cruzó el firmamento. Una estrella fugaz. O tal vez una nave lejana que no los encontraría jamás. Ella sonrió. El universo aún no entiende esto que sentimos. Que lo intente. Ella se giró, lo miró a los ojos. Santiago, te amo. Lo dijo sin temblar, sin miedo. Como quien afirma un principio universal. Él la besó. Esta vez sin urgencia. Sin tensión. Solo verdad. El beso fue largo, suave. Los labios se buscaron como si se recordaran de otra vida. Y al separarse, sus frentes se tocaron una vez más. Vamos a vivir, dijo él. Vamos a amar, respondió ella. El viento sopló entre los árboles rotos. La naturaleza comenzaba a reconstruirse. Y entre esa tierra aún herida, un nuevo comienzo se abría para ellos. Un futuro que no tenía mapas, pero sí propósito. Ningún guardián los perseguía. Ningún ejecutor los juzgaba. El amor había ganado. Y en lo más profundo de ese abrazo compartido bajo un cielo silencioso, Santiago y Naira comprendieron lo que pocos llegan a entender. Que a veces, lo imposible no solo ocurre, sino que permanece. Y florece. Juntos, caminaron hacia lo desconocido. Pero nunca más solos.